APLEC es un programa de formación que se imparte en los pueblos de la provincia de Valencia y de formación de dramaturgia y creación. Dramaturgia entendida en todos sus vertientes, no solamente escritura teatral, sino de movimiento, de performance y de todos los vertientes artísticos que se puedan generar desde la dramaturgia. Nuestro objetivo es acercarnos y acercar este tipo de trabajo a pueblos que habitualmente no tienen un acceso a la cultura o tienen un acceso residual a este tipo de trabajos. Intentamos buscar siempre pueblos pequeños o más alejados de la capital. Eso no quiere decir que también impartamos cursos en pueblos más cercanos o con más habitantes, más densidad de habitantes, pero sí intentamos buscar esos lugares donde la cultura pues, no es habitual o no suele llegar, y mucho menos la formación de estas características. Son cursos que imparten socios y socias de comités escéniques y de ABET. ABET es la Asociación de Escriptores y Escritores Teatrals de la Comunitat Valenciana, y Comités Escéniques es una asociación que representa artistas y creadores de toda la comunitat. Comités Escèniques és l'associació de creadors y creadores d'arts escéniques valencianes y es una asociación que nació en 2013 para representar a las compañías y creadores de artes escénicas de toda la comunidad valenciana, y lo hace desde un lugar más orientado a la creación, a los aspectos creativos, artísticos, que a los aspectos empresariales. Ahora mismo tiene unos 90 socios, no solo es empresas, sino que también hay personas individuales que como artistas necesitan una representación, necesitan una estructura que defienda sus derechos. Comité realiza distintos tipos de actividades que son algunas más dirigidas a sus socios y otras también abiertas a otro tipo de público. Tiene una parte más política de representar a los artistas escénicos en la Comunidad Valenciana, y luego tiene una parte más de formación en la que se hacen talleres para los creadores y creadoras de artes escénicas. En general están dirigidos más al sector profesional y son talleres no solo a nivel artístico, sino también de talleres sobre gestión, mediación, distintas disciplinas alrededor de la creación. Su objetivo es llegar a las personas y que las personas vean para qué sirven las artes escénicas como espectadores o como consumidores de cultura, pero también como personas con intereses en la creatividad o la cultura. Ahora mismo el proyecto más importante es APLEC. APLEC Creadores es el que más intenta hacer llegar las artes escénicas a personas que en principio incluso no conocen un teatro. La veritat és que impulsar un taller de teatre, de desenvolupament personal, del moviment i sobretot d'interacció veïnal en persones que mai han fet teatre o que els ha agradat però mai han tingut l'oportunitat de provar-ho, genera sobretot, primer, a desenvolupar el creixement personal de cadascuna de les persones que participen, però sobretot generar interacció i possibilitats de viure millor, de sentir-te que fas una cosa creativa i que et permet d'alguna manera créixer tu i fer créixer el poble o la societat en la qual vius. Per això impulsar un projecte d'aquestes característiques millora tant a nivell personal i emotiu les persones que hi participen com la comunitat que les acull. Així que jo crec que és esencial y necesario impulsar proyectos así. Generalmente se suelen hacer entre 10-15 talleres y cada taller varía.
Hay talleres que se alargan durante 3-4 meses y es un día a la semana, talleres intensivos que duran un día, talleres que duran una semana, dependiendo de la propuesta de la creadora o el creador y también dependiendo de la facilidad que pueda tener de horarios el grupo al que se le oferta. La variedad de los talleres en cuanto a temáticas es inmensa. Hemos tenido talleres de teatro de sombras, donde lo que trabajaban los creadores era enseñar el lenguaje de la creación a través de las luces y las sombras. Es una compañía Teatres de la Llum que se dedica específicamente a eso. Y trabajaban también, además, sobre la memoria del pueblo. Bueno, fue muy bonito. Nosaltres som Teatres de la Llum, i que som Mariola Ponce i Vicent Hortola, que sóc jo, i sempre treballem en el llenguatge de la llum, veure la manera de treure aquest artista que tenim a dins i exposar-lo, de manera que les coses millor més quotidianes, ben exposades, poden ser art. Sábanas, nuestro proyecto que hemos presentado en Aras de los Olmos, lo que hace es que coge la sábana como un objeto de la comunidad y lo convierte tanto en un lienzo para el lenguaje del teatro de luces y sombras como un elemento en el que contar y narrar las historias que existen en el colectivo y poder preguntar y se pueden involucrar todos los vecinos y toda la gente que vive aquí. Nosaltres treballem en el llenguatge de la llum. El llenguatge de la llum, del teatre d'ombres, sempre és un llenguatge molt poètic. El que fem és intentar treure aquesta poesia que hi ha en les històries que hi ha amagades dintre dels pobles i mostrar-les d'una manera més dolça, però parlant de moltes coses que potser no són tan dolces. Es que sois unos aburridas. Todas las chicas sois unos aburridas. Nunca tenéis tiempo para jugar. Luego también hemos tenido trabajos muy diversos, como por ejemplo en Enguera, que hicimos un taller de biodanza que duró un día solamente, pero fue muy enriquecedor para las personas que participaron. De hecho, luego nos escribieron pidiendo más facilidad y más tiempo, y era un trabajo sobre el análisis del cuerpo, la creación, la respiración, el entenderse desde esa mirada que te presenta el analizar tu presencia corporal y tu sentir corporal, que muchas veces no nos paramos, ¿no? En la inercia del día, en la burocracia del día, y este tipo de talleres nos ayuda también a entendernos y a entender el mundo desde esa perspectiva. Mi nombre es Cristina López, soy creadora, arteterapeuta, terapeuta corporal, y ahora estamos en este proyecto de investigación acerca del cuerpo, la terapia y el arte. La idea fundamental es la observación atenta a lo que está pasando dentro de ti, dentro de tu cuerpo, de tus emociones, tus sensaciones, y a partir de esa observación, de esa escucha, establecemos un potencial creativo, incluso diría que reparador, de eso que está emergiendo en ese momento. Me llamo Mercedes Rodrigo, soy psicóloga, terapeuta corporal y facilitadora de biodanza. Ser tu propia obra de arte significa que tenemos esta capacidad como para mirar dentro y con todo lo que nos sucede como personas, buscar siempre una transformación. Es la evolución personal, el desarrollo personal. Luego, como te comentaba antes, hemos tenido talleres para niños de preescolar en el CRA de Alfara de la Baronía, Torres Torres y Algar, donde se hizo un trabajo sobre el espacio y la creación espacial, los volúmenes, el cómo se adentra, y de hecho ahí fue donde yo he notado, por ejemplo, que los creadores
se vieron más impactados porque el hecho de trabajar con niños de un entorno rural modificaba un montón lo que ellos esperaban del trabajo, porque no era lo mismo trabajar con niños de un entorno urbano que trabajar con niños que tienen otro imaginario espacial y otro imaginario paisajístico. Entonces es lo que te digo, que se va como retroalimentando todo. Soy Sara Espinar y formo parte de la compañía El Abocador. La compañía El Abocador es un proyecto de danza y de teatro. Es una compañía súper joven que llevamos desde 2021. Hola, soy Guillermo Llorens, alias Miudo, y pertenezco a la compañía El Abocador. El taller viene de un proceso de investigación que se llama Em deixes passar, donde investigamos en torno a si el teatro, tanto arquitectónicamente como a nivel de formato, es accesible para la primera infancia. Entonces, los talleres que planteamos en APLEC tienen que ver con el nivel formato de las propuestas. Nosotras les planteamos construir un paisaje. Previamente hemos trabajado con una escenógrafa a través de la cual hemos organizado los materiales y les planteamos construir un paisaje con esos materiales. Una propuesta abierta donde tienen completa libertad de movimiento, de coger lo que quieran. Ellos son como los agentes activos de la propuesta, entonces toda nuestra atención está en que ellas dirijan la propuesta. Pues eso, es mucho más cómodo y respeta más sus necesidades como primera infancia. Que es un paisaje, igual un niño de un entorno rural tiene un imaginario paisajístico que es diferente al imaginario que va a tener un niño de una ciudad. No sé, eso también es interesante. Los objetivos generales de APLEC son acercar la creación y la dramaturgia a todo el mundo, ofrecer una salida laboral a jóvenes que bueno, pues desconocían esta posibilidad o simplemente tenían miedo, porque a veces las artes asustan por una cuestión de estabilidad laboral, y se les puede ofrecer y se les puede formar y se les puede enseñar que realmente hay una salida laboral en esto y que hay gente que vive de esto y que vive estupendamente. Y conectar la capital, que es donde normalmente se suelen bullir y donde generalmente suelen estar los creadores y las creadoras, con el resto de pueblos, ¿no? Salir de ahí. Siempre intentamos que no centrarnos en pueblos de un solo punto cardinal, intentamos abarcar, ¿no? Lugares que abarquen más o menos toda la provincia. No centrarnos solamente en l'Horta Nord o en la parte norte, sino ir buscando cómo abrir el abanico. Todas las personas que participan en APLEC Creadores viven una experiencia maravillosa. No hay nadie, desde que llevamos ya 3 ediciones, que haya vivido esto de una manera traumática. Dependiendo del tipo de taller, vives una experiencia u otra y tienes un feedback u otro, pero siempre sucede que hay una parte de comunión, sea bien con las personas que participan, con el pueblo, porque se ha trabajado a lo mejor sobre la memoria del pueblo, con el espacio, porque se ha trabajado el cuerpo en el espacio,
con los vecinos y las vecinas, porque aunque no participen, al final siempre hacemos una muestra y se presenta a las vecinas y a los vecinos del pueblo, y eso hace que de pronto haya un acto de festividad, de comunión, de convivencia maravilloso. Y también APLEC ayuda a que la cultura se acerque a las personas que habitualmente no tienen un acceso diario o semanal, y le resta una parte elitista, una parte de lejanía que a veces parece que nos distancia, ¿no? Y la cultura no debería estar lejos de las personas que habitan este mundo. Entonces, APLEC intenta que la cultura se acerque y que la cultura esté donde le toca, que es con las personas. Me llamo Josué Simón Penalba. Para mí el taller fue muy relajante. Fue por la tarde, llegaba de trabajar todo el día, además venía cansado, y fue un poco como meditar, fue bajar las pulsaciones, fue mirarte un poco dentro y encontrar ese descanso que probablemente hubiese continuado toda la tarde hasta la noche, y fue un momento de parar a mitad de la tarde y decir, vamos a mirarnos, ¿estás bien? Descansa, Josué. Y bueno, y APLEC Creadores està financiado por Diputació, però nace de comités escéniques y de creadores que decidimos unir fuerzas para hacer de un proyecto más pequeñito, hacerlo más grande y poder llegar a mucha más gente, y además llegar a pueblos de Valencia. O sea, bueno, comité Creadores más Diputación, conseguimos pues eso, que las personas que viven en los pueblos más pequeñitos puedan conocer lo que es la dramaturgia, que suena raro, y pasárselo en grande y bueno, y ser un poquito más felices, claro que sí. En la creación dramatúrgica nos ofrece eso, la posibilidad de cambiar el punto de vista tantas veces como seamos capaces de imaginar mundos diferentes. Pues una experiencia inolvidable, y creo que nos hacía falta como grupo, nos ha unido mucho más, y yo creo que hemos crecido y aprendido cosas que se nos van a quedar en el corazón. ¡Oh!